Buenas tardes, doctor. Muy bien, buenas tardes, gusto de Buenas tardes. escucharlos. Hoy vamos a comenzar la clase. ¿Me confirmas, Luciana, si es que estamos ya compartiendo la pantalla? ¿Sí? Sí, doctor. Ya, entonces vamos a avanzar y tú me comentas si es que sigue avanzando. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Ya. Entonces, en esta diapositiva vamos a ver las competencias a alcanzar, ¿no? Entonces, las competencias, después de terminada la clase, ustedes tienen que reconocer los signos, los síntomas de la semiología de cabeza y cuello y esquematizar la semiología de cabeza y cuello para poder hacer los diagnósticos. La bibliografía usada, y aquí vemos un niñito que tiene, lo están viendo, tiene una tumoración en la línea media, ¿no? Esta tumoración es móvil cuando el niño deglute los alimentos y la tiene desde nacimiento, no ha crecido, ¿no? Y esta es es una enfermedad congénita que al término de la clase pues vamos a llegar al diagnóstico, ¿ya? Podría ser una tumoración de la tiroides, un problema congénito que es un quiste tirogloso, podría ser una adenopatía, una malformación arteriovenosa, etcétera, etcétera. Entonces eso es lo que tenemos que ver con el dato ese que les decía, que cuando el paciente deglute la saliva, esta tumoración sube y baja. Eso es el diagnóstico de esta enfermedad. Muy bien. Se le infectó un poco y en el momento de lo revisamos estaba un poco enrojecido, le dieron un antibiótico y después de una semana, ¿no? La masita disminuyó. Entonces, ¿cuál debería ser el manejo en este caso, ¿no? Observarlo porque es una linfadenitis, hacerle una tomografía, referirlo a cirugía si la lesión es recurrente, referirlo al otorrino para la resección quirúrgica o solicitar una tomografía si se encuentra un área quística para realizar aspiración con aguja. Muy bien. Entonces, ahora vamos a hablar sobre la semiología de cabeza. Como todo en la semiología comienza con la inspección u observación, principalmente de la forma, el tamaño de la cabeza, la simetría, la presencia de tumoraciones, alteraciones óseas, vasculares y subcutáneas. Se debe palpar también la cabecita, el cuero cabelludo a dos manos, recorrer con el pulpejo de los dedos, ¿no? Para tratar de delimitar alguna tumoración o asimetrías o alguna malformación ósea o vascular. La percusión unidigital, ¿no? Nos permite hacer el diagnóstico de hipertensión endocraniana o hidrocefalia, ¿no? Los pacientitos que tienen hidrocefalia, en el momento de percutir, tiene un sonido característico que es el sonido de la olla cascada, que por dentro nos hacen ver que hay líquido, ¿no? Entonces, es una sensación, ¿no?, propia de los cuadros de hidrocefalia. La auscultación es algo que muy pocas veces se hace, pero sí nos podrían ayudar para hacer un diagnóstico de alguna malformación vascular, arteriovenosa. Debemos auscultar los globos oculares, la zona temporal, la zona parietal, el vértex, y de tal manera que ahí podríamos encontrar una especie de un soplo que nos podría hacer el diagnóstico de una malformación arteriovenosa. La cabecita del niño pues está conformada por diferentes huesos que ustedes los conocen. Y este hueso frontal, que en el adulto es uno solo, en los niños tiene una bifurcación, ¿no?, y da lugar a la fontanela anterior, que es, junto con el hueso parietal, tiene una forma romboidal, ¿no? Se mide, ¿no?, alrededor de 2 o 3 centímetros de diámetro, o de largo por ancho, si se puede decir, y está separado hacia adelante por la sutura frontal, ¿no?, la unión del hueso frontal, y por detrás, los parietales y a los lados, por la sutura coronal, ¿no?, que es esta que va desde una región parietal hacia la otra.
La sutura que atraviesa longitudinalmente esta sutura coronal es la sutura sagital, y la que se va hacia atrás a la región occipital es la sutura lambdoidea, dando lugar a la fontanela posterior, ¿no? A nivel parieto-occipital. Esta fontanela posterior tiene una forma triangular, rara vez mide más allá de 1,5 centímetros y se cierra alrededor del mes. Una fontanela posterior que no se cierre alrededor de ese tiempo nos puede hacer sospechar de hipertensión endocraniana, de hidrocefalia o también de hipotiroidismo. Entonces, la fontanela anterior más bien se cierra alrededor de los 18 meses, ¿no? Debemos palpar las suturas y algunas veces el cráneo del niño, pues al momento de nacer, no encaja exactamente en la pelvis, ¿no? Hay alteraciones en la pelvis que hacen que la cabecita esté deformada y por lo tanto se cabalgue los huesos, uno se ponga encima del otro, y eso, conforme va creciendo la cabeza del niño, pues se va haciendo menos notorio en el tiempo. Como vamos a ver también, el cierre prematuro de las fontanelas, ¿no? Las suturas, ¿no? Se llaman craniosinostosis, ¿no? En la siguiente lámina vamos a ver dos tumoraciones diferentes. Una es un cefalohematoma y la otra es un caput sucedáneo. Estas lesiones traumáticas del niño se producen al momento de nacer y tienen aspectos o características diferentes. Un cefalematoma, ¿no? Pues abarca un solo hueso, es un sangrado subperióstico que generalmente está en el lado derecho, ¿no? En la región parietal, y al momento de palparlo, pues esto no deja fovea, es remitente y dura más o menos unas 6 a 8 semanas en resolverse. Es una de las causas de ictericia prolongada, ¿no? Porque en ese sangrado pues da lugar a degradación de hemoglobina y formación de bilirrubina y da lugar a ictericia. El caput sucedáneo es más bien acumulación de líquido, ¿no? Como un edema, entonces abarca varios huesos y desaparece antes de la semana, 2 o 3 días después de recién nacido, y este más bien, si nosotros lo presionamos, pues deja una fovea, ¿no? Deja como una huevita. El otro no. Desaparece mucho más rápido el caput sucedáneo, a diferencia del cefalohematoma. Existen algunos casos raros de sangrados, ¿no? Que pueden atravesar las líneas de suturas e incluso dirigirse hacia el cuello o hacia las orejas, ¿no? Y causando una deformidad del pabellón auricular, e incluso el sangrado es tan masivo que puede producir anemia en el niño. Ese es el caso de un hematoma subgaleal, ¿no? También es un traumatismo del parto, que puede el niñito no nacer con algo tan evidente, ¿no? Y conforme va pasando las horas, el sangrado se va haciendo manifiesto y, a diferencia de un cefalohematoma que se queda, por decirles, enquistado o localizado en un determinado hueso, esto avanza y va disecando los tejidos y se dirigen hacia el cuello, hacia la oreja, ¿no? Es común también en los niñitos que, como la cabecita del pequeño es cartilaginosa todavía, entonces el hecho de que esté colocado en una sola posición dé lugar a una deformidad, ¿no? Esa es una plagiocefalia posicional. Es algo transitorio, siempre y cuando el niñito, su desarrollo psicomotor sea normal y alrededor del cuarto o quinto mes el niño tiende a sentarse y por lo tanto la cabecita se va reacomodando, tomando su forma normal, ¿no?
Hay algunos niños portadores de sífilis congénita, entonces presentan estas fracturas en ping-pong, como las pelotitas de ping-pong cuando los apretamos, es el famoso cráneo Tabes. Las suturas, si se cierran prematuramente, va a dar lugar a deformidades de la cabeza, ¿no? Estas deformidades, ¿no? La más común de todas es la escafocefalia, o también llamado dolicocefalia, dolicocéfalos, cabezas alargadas, y si uno los ve desde arriba, pues es una cabecita de huevito, ¿no? Alargada, ¿no? Ahí el problema ha sido que la sutura sagital se ha cerrado prematuramente. Otra que puede ser común es cuando hay un problema en la sutura metópica, ¿no? Y da lugar a una cabeza triangular, llamada trígonocefalia. Puede haber también una sutura temprana de la sutura coronal y la metópica, dando lugar a brachiocefalia. O pueden haber, como vimos, plagiocefalias, en este caso una frontal, que en la cabeza la deformidad se ve hacia adelante, o una plagiocefalia occipital, donde la deformidad es en la parte posterior, ¿no? Entonces esto es por un cierre prematuro de la sutura coronal de una de ellas, ¿no? O en la parte posterior de la sutura lambdoidea, también solamente en forma unilateral. Se cierra esta prematuramente y entonces la cabeza se deforma en ese sentido. Igual acá, se cierra la sutura coronal de este lado y la cabeza se deforma porque el otro lado sigue creciendo, ¿no? Muy bien. Igual en este lado se cierra la sutura sagital y la cabeza se alarga por el crecimiento longitudinal. Esta es una plagiocefalia lambdoidea, ¿no? Una deformidad en la región posterior. Una sinostosis coronal, ¿no? Una craniosinostosis coronal, fíjense por aquí, ahí en la sutura coronal se ha cerrado y la cabeza se ha deformado, es una cabeza cuadrada, ¿no? No es alargada como en el dolicocéfalo, sino es una cabeza cuadrada. Este es un niñito que tiene una sinostosis metópica, ¿no? Y por lo tanto tiene una cabecita triangular, es una trigonocefalia. Es un braquicéfalo, ¿no? Tiene un problema en la sutura coronal, ¿no? Y aquí, como veíamos, una craniosinostosis, una plagiocefalia occipital, ¿no? Nuevamente, la escafocefalia o dolicocefalia. Y bueno, y ahí están pues las anormalidades, ¿no? Braquicéfalo es cuando las suturas ambas coronales se han cerrado, dolicocéfalo o escafocefalia, cuando es el problema de la sutura sagital, plagiocefalia coronal o lambdoidea, que se alarga o se aplana uno de los lados. Oxicefalia es cuando todas las suturas se han cerrado, ¿no? Una cabeza puntiaguda, ¿no? Acrocefalia o turricéfalo es una cabeza que crece hacia arriba, como una torre. Y la trigonocefalia o la cabeza triangular cuando se cierra la sutura metópica, ¿no? Entonces, en este cuadrito, esta tablita que está aquí, vemos pues la descripción de la cabeza y también la sutura que ha causado esta fusión temprana y que está dando lugar a la deformidad. Recordemos que la cabeza de un niño al momento de nacer es alrededor de 35 centímetros, más o menos 3 centímetros. Es un niño a término. Entonces, si la cabecita mide 35 centímetros menos 3, sería 32 centímetros. 32 centímetros es el límite, el punto de corte para hablar de microcefalia en un niño nacido a término. Entonces, cuando se habla de microcefalia, cuando tiene un perímetro cefálico menos de 32, en un niño a término. Pues bien, la cabeza tiene una relación directa con el crecimiento del cuerpo en forma proporcional, ¿no? En relación a la talla. Entonces, en un niñito al momento de nacer mide 50 centímetros y su cabecita 35. Durante el primer año hay una fórmula que podemos calcular según la talla del niño,
el tamaño de su cabecita si es en forma proporcional. Pues el niño al nacer mide 50 centímetros y el perímetro cefálico es 35. Entonces la fórmula es perímetro cefálico es igual talla entre 2 más 10. Entonces la mitad de 50 es 25 más 10, 35. Entonces de recién nacido, 35. Un niño al terminar el año mide 75 centímetros. Como la fórmula funciona el primer año de vida, entonces 75 entre 2 es 37.5, más 10, 47.5. Es decir, que el niñito ha crecido en los 12 meses, ha crecido alrededor de 12 centímetros. Pero estos 12 centímetros no los crece en forma homogénea, no crece 1 centímetro por mes, que sería más fácil de darnos cuenta. No, el crecimiento de la cabecita es muy rápido en el primer trimestre. Crece en diámetro 2 centímetros por mes el primer trimestre. Es decir, que en ese primer trimestre crece 6 centímetros. Luego crece en el segundo trimestre 1 centímetro por mes. Entonces, crece otros 3 centímetros, más los 6 que ya habían crecido del primer trimestre, crece 9 centímetros, de los 12 que debe crecer en el año. Entonces, miren cómo la cabeza del niño crece tan rápido en los primeros 6 meses. Estos primeros 6 meses, ¿no?, el niño se alimenta de leche materna exclusiva. Algo en la leche materna las hace crecer. Ese algo son los contenidos de ácidos grasos, DHA y ARA, que hacen crecer el cerebro, que producen la mielinogénesis, la sinaptogénesis. O sea, al niño no solamente le crece la cabeza, sino también mejora la sinapsis, las funciones superiores van a estar determinadas por la cantidad de sinapsis, por la cantidad de mielina que nosotros sinteticemos. Muy bien, ¿qué pasa si un niño no crece? Entonces se habla pues de microcefalia. Y por último, nos faltaba cómo crece al final. El último semestre solo crece 0,5 centímetros por mes. Es decir, en el último semestre crecen los últimos 3 centímetros que faltan. 47 centímetros mide la cabecita de un niñito al añito. 50 centímetros crece la cabeza del niñito y a los 5 años. Es decir, que en esos 4 años que restan, solo crece 3 centímetros. Y la cabeza de una persona adulta mide entre 56 y 58. Entonces esos 6 u 8 centímetros que faltan crecer, los haces en 12 o 13 años. ¿Ya? Entonces el crecimiento máximo de la cabeza es el primer año. Las causas de microcefalia, ya yendo hasta el punto de esto, son múltiples, ¿no? Pueden ser, dentro de las más comunes, la exposición a químicos o sustancias peligrosas, sustancias tóxicas, ¿no?, o la exposición a la radiación, falta de una nutrición apropiada en la madre o falta de vitaminas, infecciones como toxoplasmosis, rubiola, citomegalovirus, herpes, se asocian a microcefalia. La enfermedad producida por una enfermedad metaxénica por la picadura de Aedes aegypti, el Zika, y también es una de las principales causas de microcefalia. El consumo de alcohol, ¿no?, de algunos medicamentos o drogas ilegales, pues nos van a producir microcefalia. La presencia de diabetes e hipoglicemia, tanto en la etapa prenatal como la hipoglicemia postnatal. Puede haber una causa genética, una microcefalia primaria, o también puede haber una causa de microcefalia por desórdenes cromosomiales, ¿no?, o por enfermedades sistémicas como cardiopatías, nefropatías, malnutrición. Este es un caso de un niñito que a los pocos meses de vida, ¿no?, comienza a presentar un cuadro de hipoglicemia, su crecimiento estaba yendo muy bien, hace un cuadro de hipoglicemia severo y la cabecita comienza a disminuir su crecimiento y por lo tanto se convierte en una microcefalia postnatal. La macrocefalia, ¿no?, puede ser por aumento del tamaño del cerebro o por aumento del líquido cefalorraquídeo, ¿no?
Midamos siempre la cabecita, comparémosla con la tabla, con esta tabla que está aquí, ¿no? Donde están los percentiles, y veamos siempre los signos de hipertensión endocraniana. Un niño que tiene la cabecita grande, ¿no? Veamos si tiene cefalea o irritabilidad, si tiene un edema de papila, ¿no? Si tiene los ojitos en sol poniente, si la fontanela anterior está llena y las suturas están separadas, ¿no? Si hay el papiledema, que es un signo tardío, pero que tenemos que evaluarlo, si hay venas prominentes en el cuero cabelludo, ¿no? Entonces, para descartar una macrocefalia. En este caso, por ejemplo, es una hidrocefalia, y vemos aquí, ¿no? Un niñito que tiene los ojos en sol poniente, aumento de las venitas, ¿no? Venas prominentes, ¿no? Y la carita, hay una desproporción entre la carita y el cráneo, ¿no? Este niño además tiene un compromiso del tercer par craneal, porque vemos que este ojito está desviado hacia afuera, ¿no? Hay ligera tosis palpebral, entonces pues tiene una tumoración probablemente. Entonces, cuando tenemos una macrocefalia, lo primero que tenemos que descartar es si hay o no hipertensión endocraniana. Edema de papila, historia de cefalea, de vómitos explosivos, los signos de sol poniente, etcétera, etcétera. Pero cuando no encontramos signos de hipertensión endocraniana, lo más común es que sea una macrocefalia familiar. Es decir, que los padres habitualmente también tengan la cabeza grande. Entonces hay que medir el perímetro cefálico de los papás, ¿no? Para eso tenemos que tener nuestra tabla de crecimiento. Recordemos que la cabecita deja de crecer a los 18 años, entonces una cabeza de una persona adulta que mida más de 56, 58 centímetros o mucho más, ¿no? Y sin signos de hipertensión, pues nos habla de una macrocefalia, ¿no? Y si el niño proporcionalmente, ¿no? Y viendo las curvas del perímetro cefálico, está por encima de más 2 desviaciones estándar, pues hablamos de macrocefalia, ¿no? Está asociado frecuentemente a un agrandamiento benigno del espacio subaracnoideo, pero hay algunas enfermedades que pueden tener macrocefalia, ¿no? Sin hipertensión endocraniana. Son los desórdenes neurocutáneos. Los desórdenes neurocutáneos, nosotros recordemos que el neuroectodermo se forman juntos, o sea, tanto la piel como el sistema nervioso, y hay algunas enfermedades que de solo ver la piel podemos determinar que el niño tiene convulsiones, epilepsia, retraso mental, como es la neurofibromatosis tipo 1, donde hay las manchas café con leche, o la esclerosis tuberosa, donde el paciente tiene unos angiofibromas centrofaciales, o tiene alteraciones en las uñas, alteraciones en la encías, en la dentina, los dientes medios amarillos, opacos, ¿no? O puede ser la incontinencia pigmentaria, un niño que al momento de nacer nace con unas vesículas que después se convierten en verruga, en una especie de verrucosa, se hiperpigmenta y después se hipopigmenta, ¿no? Todos los desórdenes neurocutáneos. Estos desórdenes neurocutáneos habitualmente cursan con macrocefalia, sin hipertensión. Otro caso de macrocefalia es el síndrome X frágil, ¿no? O el síndrome de Soto, en el cual el paciente tiene un gigantismo cerebral, pero en realidad también tiene aumento de peso, aumento de talla y aumento de perímetro cefálico. Es común también que la cabecita esté por encima de las 2 desviaciones estándar en los niños que tienen acondroplasia. Este es un paciente que no tiene hipertensión endocraniana, tiene macrocefalia y tiene, ¿no? Aquí pues aumento de líquido cefalorraquídeo, y este aumento de líquido cefalorraquídeo no se está reabsorbiendo y puede ser interpretado en forma errónea como una atrofia cortical, ¿no? Pero no, es un niño que tiene macrocefalia familiar, ¿no? Es un síndrome de X frágil, como vemos, la cabeza alargada y grande, orejas prominentes, mentón pronunciado, y este niño tiene asociado trastornos neurológicos y de comportamiento, ¿no? Déficit mental, hiperactividad, agresividad, impulsividad, problemas de atención, ¿no? Articulaciones hiperextensibles, llama la atención que sus orejitas son muy prominentes y tienen hipotonía. En el caso de, por ejemplo, los niñitos
que tienen una facies típica, tú ves a un niño con una facies tosca, ¿no? Con los párpados tumefactos, la boca entreabierta, la lengua permanentemente protruida. Entonces es un niño pequeño que puede tener hipotiroidismo. El hipotiroidismo es una de las entidades en las cuales se puede corregir la deficiencia mental. Es la única causa de retraso mental prevenible y que se puede corregir antes del tercer mes de vida. Entonces, es importante observar al niño y diagnosticar a través de las facies. Hay otras fases que también nos pueden dar lugar, mirando la carita, nos podemos dar cuenta que el niño tiene alergia, ¿no? Porque tiene este pliegue, aquí es el pliegue de Denny Morgan, ¿no? Tiene el saludo alérgico, ¿no? El niñito al momento de que resona la nariz, ¿sí? Con la manito, ¿no? Y tiene encima de la naricita una arruguita, que es el saludo del alérgico, ¿no? Los niños que tienen síndrome de Down, también al verles la cara nos podemos dar cuenta de que el niño presenta esta trisomía, ¿no? La cabeza es pequeña, tienen epicanto, tienen hendiduras palpebrales oblicuas, ¿no? Tienen naricita en silla de montar, las orejitas de implantación baja, la boca pequeña, la boca entreabierta, el cuello corto. El síndrome de Noonan también tiene una facies característica, ¿no? El niño tiene un pelito ralo, ¿no? Aquí tiene aumento del arco de Cupido bien marcado, ¿no? Y las narinas evertidas, tiradas hacia arriba. Estos niños tienen talla baja, tienen escoliosis y tienen problema cardíaco, que es estenosis pulmonar. Entonces, al ver la cara del niño podemos presumir que el niñito tiene cardiopatía, trastornos esqueléticos, trastornos de la talla, ¿no? Otra fase característica es la fase de Cushing, ¿no? Producto de usar corticoides en forma excesiva, ¿no? Acá una fase abotagada, ¿no? Una fase de luna llena, ¿no? Con aumento de líquido, ¿no? Y luego de tratamiento, miren, suspender el tratamiento, el niño se recupera. Otra fase característica es la fase de Treacher-Collins, ¿no? Donde el niñito tiene una macrostomía, una boca muy grande, la mandíbula pequeña, boca grande. Generalmente pueden tener malformaciones en los oíditos, microotia o anotia, y por lo tanto tienen hipoacusia, ¿no? Tienen defectos en el párpado inferior. Este es un síndrome de Goldenhar, ¿no? También tiene asociado macrostomía, mira, hay una simetría en este lado por una parálisis facial, tiene falta del conducto auditivo o el pabellón auricular, el conducto auditivo externo está cerrado y está asociado a todas estas alteraciones, ¿no? Hemivértebras, problemas cardiovasculares como CIB, tetralogía de Fallot, etcétera, etcétera. Este es un síndrome cruzón, donde hay hipertelorismo, un puente nasal chato, la cabeza braquicefálico, la boca entreabierta. Este es otro Treacher-Collins, como vimos adelante, la boquita grande, la macrostomía, ¿no? Alteraciones en el párpado. Un Goldenhar, como vemos acá, con la boca grande y falta de pabellón auricular y falta también del conducto auditivo, está con unos audífonos, lo que nos hace suponer que el niñito tiene sordera. Esta es la enfermedad de Graves, en la cual el paciente presenta bulbtalmos o exoftalmos, ¿no? Por depósito de tejido detrás del ojito que hace salir, el ojito protruirlo, pero cuando ya nosotros encontramos un niño que tiene exoftalmos, pues la enfermedad ya ha cobrado mucho tiempo y de hecho que ha dado signos y síntomas que han debido ser diagnosticados con anterioridad. Esta es la facies adenoidea, ¿no? En la cual el paciente tiene una cara alargada, la boca entreabierta, el niño ronca en la noche, babea, duerme con la boca abierta, tiene una voz nasal o voz hiponasal, ¿no? Tiene disfonía, en el día andan de sueño, ¿no? Entonces, inicia lorrea también, la hipertrofia adenoidea. Para poder
demostrar si el paciente tiene hipertrofia adenoidea, hay que tomar una radiografía del cavum nasofaringeo. En el efluvio telógeno, ahora ya viendo ya no las fases, sino el cuero cabelludo y alteraciones en el pelo, ¿no? Hay una zona alopésica aquí, ¿no? Que se han perdido, esta zona, una placa, ¿no? De los cabellos están cortados, ¿no? Entonces esto es producto de una alteración en el ciclo capilar, producto de alguna infección severa que ha tenido el niño, se le cae un mechón de cabello y deja esta área calva. En la aplasia cutis, nosotros vamos a ver una lesión cicatricial de un color diferente y una lesión sobreelevada, ¿no? En el cuero cabelludo, una zona alopésica, no hay pelo ahí, nace el niño con esta lesión, ¿no? A diferencia de esta, que es también una zona alopésica, pero que el niño es redondeada, donde no hay cabellito, que puede estar producida por enfermedades autoinmunes como el lupus, el hipertiroidismo, o también puede ser por estrés, tensión, ansiedad. Se les cae el cabello, pero después de que se recuperan estas enfermedades, el cabello se regenera y esta zona redondeada del tamaño de una moneda, pues vuelve a tener su cabello en forma normal, a diferencia de la aplasia cutis, en la cual no crece cabello nunca. La otra cosa que vamos a revisar en la semiología pediátrica es los ojos, los párpados, la vía lagrimal, el estrabismo, la microftalmia, la exoftalmia que ya vimos y los cambios pupilares. Entonces acá hay un pacientito que tiene estrabismo, ¿no? Y tiene esta imagen, esta leucocoria, esta imagen blanquecina. Es un típico caso de un retinoblastoma. Igual acá, ven como la imagen esta, el ojito, y aquí está la resonancia donde se ve, la tomografía donde se ve el tumor retiniano. Esto es una dacriocistitis, una obstrucción e infección del conducto lagrimal. Si estaría igual de hinchado, pero no ni rojo ni caliente, se llama simplemente dacrioestenosis, que es muy común en los recién nacidos. Pero cuando se infecta, se llama dacriocistitis. Es un cuadro que requiere antibiótico y antiinflamatorio. Hay una celulitis periorbitaria, ¿no? Producto de una picadura de un insecto, seguro el niñito se rascó y se infectó. Ambos párpados se hincharon, se edematizaron. Y para poder diferenciar en una celulitis periorbitaria de si es preseptal o poseptal, es decir, si está delante del ojo o está incluso por detrás donde están los músculos, la maniobra es mover, que el pacientito mueva el ojo, no abrirle el ojo, sino que el niñito mueva los ojos en forma conjugada. Entonces el otro ojo que está normal se va a mover y si hay dolor al momento de moverse, se habla de una celulitis postseptal, ¿no? Como este de acá. Igual la lesión está hinchado y el ojo está rojo, igual que acá, pero no podemos saber si es que es en la parte anterior del ojo o es por detrás del septum. Entonces, para poder diagnosticar eso, ¿no? Hacemos mover el ojito, movimientos oculares. Entonces, el momento de mover los ojos, como es un movimiento conjugado hacia arriba, abajo, siempre se ven movimiento ocular en H, hacia arriba, abajo, hacia el centro, arriba y abajo. Entonces el paciente va a referir dolor. Y acá está, pues miren, la imagen donde está, ¿no? El ojo salido, protruido. Entonces una celulitis poseptal. Este es un caso de ptosis palpebral, una lesión del tercer par craneal que se asocia a ptosis palpebral. Acá hay dos cosas diferentes, ¿no? En el borde palpebral, aquí, es un orzuelo, y en el medio es un chalacio, ¿no? Son infecciones de las glándulas. Este es en el borde del párpado, ¿no? Y es muy sencillo de manejarlo porque se le coloca pañitos de agüita con sal, tibiecitos y antibiótico y cede espontáneamente en forma muy rápida, mientras que el chalacio no, demora mucho tiempo, a veces unos cuantos meses, y hay que aplicarle algunas gotitas con incluso un poquito de antiinflamatorio para que vaya disminuyendo, ¿no? A veces terminan en cuadros quirúrgicos. Este es un síndrome Claude-Bernard-Horner que llama la atención, que hay heterocromía del iris, un iris de un color y otro de otro,
hay asimetría de las pupilas, ¿no? Entonces, aquí hay un poco de ptosis palpebral, midriasis, ¿no? Y en oftalmos, ese es el síndrome Claude-Bernard-Horner. Acá hay una hemorragia subconjuntival, producto de una tos excesiva, por ejemplo, puede ser un cuadro de una crisis asmática o un síndrome coqueluchoide que da lugar a esta hemorragia subconjuntival. Los vasos sanguíneos, que son muy delgados en la conjuntiva, se pueden romper dando lugar a este sangrado. Puede también el niñito al momento de nacer, ¿no?, después de un parto vaginal que haya demorado un poco y la madre haya pujado mucho, haya comprimido la cabecita del niño contra la pelvis y haya pujado antes de tiempo, el niñito puede nacer con esta hemorragia subconjuntival, ¿no? Demora también unos 4 o 6 semanas en reabsorberse. No necesita ningún tratamiento más que solo observación. Acá vemos un cuadro de anisocoria, también hay heterocromía del iris, ¿no? Pupila grande y otra pequeña. Las miosis son producto de las intoxicaciones básicamente por órgano fosforado. Entonces, siempre que un pacientito que tenga compromiso de conciencia, cialorrea, broncorrea, diarrea y compromiso de conciencia, que se atore con sus secreciones, una respiración estertorosa, ¿no?, y que viene del campo, ha estado en un lugar donde han estado fumigando, podemos sospechar que tiene una intoxicación por órgano fosforado, ¿no? Entre los órganos fosforados tienen diferentes nombres, el paratión, malatión, etcétera, etcétera, ¿no? Estos son inhibidores de la colinesterasa, los insecticidas. Y las causas de midriasis más bien son por algún estimulante, como las anfetaminas, la cocaína, el LSD, las drogas, ¿no?, los derivados del opio. Eso dan más bien midriasis. Midriasis, excitación psicomotriz, ojos enrojecidos. En un adolescente nos puede hacer sospechar de que este paciente ha estado con abuso de drogas. Para poder evaluar si el paciente tiene o no estrabismo, ¿no?, se hace la prueba de cover and uncover test, ¿no? Hay niños que vienen ya netamente estrábicos, ¿no? Entonces queremos saber si es que el paciente tiene algún movimiento en el ojo estrábico. Entonces, ¿qué hacemos? Ocluimos el ojo sano y obligamos a este ojo que tiene una ceguera cortical o neuronal, porque para no producir diplopía, el organismo anula la visión de este ojo. Entonces ocluimos el ojo sano y el ojo enfermo comienza a centrar la imagen y se pone en el centro del ojo. Como hay movimientos conjugados del ojo, el ojo sano se desvía hacia adentro. Esto no lo vemos porque está ocluido, pero al momento de destapar, se puede ver rápidamente que este ojo que estaba dirigido hacia adentro, el ojo sano, vuelve a su posición normal, ¿ya? Y el ojo enfermo también vuelve a su posición normal. La otra prueba es cuando el niñito dice, la mamita dice, mire, yo veo que de vez en cuando a mi hijito se le desvía un ojo hacia adentro. Entonces comprobamos acá, el niño viene con los ojos totalmente simétricos, no tiene ningún problema, ocluimos el ojo que la madre refiere que se le desvía y efectivamente, aunque no lo estamos viendo porque acá está tapado, el ojo normal permanece en su sitio y el ojo enfermo se desvía. Al no recibir el estímulo visual se desvía y cuando desocluimos, ¿no?, lo vamos a ver el ojo aquí, alejado, separado, y rápidamente vuelve a la normalidad, ¿ya? Entonces esta es la prueba de cubrir y no cubrir. En la práctica, cuando roten, yo les voy a enseñar unos videos que tengo sobre esto. Este es un caso de herpes zóster, donde hay una infección por herpes que se ha sobreinfectado con una secreción melicérica producida por estreptococo. Entonces hay que tener cuidado, entonces un impétigo, un herpes zóster impetiginizado. La enfermedad de Kawasaki es una enfermedad en la cual el paciente tiene fiebre durante 5 días. A los 5 días de la fiebre aparece un rash, ¿no? Este rash puede estar en la carita, ¿no?, un rash escarlatiniforme, hay fisura de los labios, la lengua de fresa, algunos niños tienen conjuntivitis o inyección conjuntival, edema de manos y de pies, ¿no?, adenopatías, ¿no? Y en el examen de sangre podemos encontrar trombocitosis.
que diferencia al síndrome inflamatorio multisistémico por COVID, que también se llama Kawasaki-like, ¿no? Pero que se da en niños mayores, el COVID, este se da en niños pequeñitos, de alrededor de los 2 o 3 años, mientras que el síndrome inflamatorio multisistémico se da en niños de 8 o 10 añitos, un mes después de haber tenido COVID, que tiene características muy similares a Kawasaki, pero lo diferencia la edad y la presencia de trombocitopenia. En Kawasaki las plaquetas pueden llegar hasta el millón. El edema de brazos, de manitos, de pies, después de unos días se comienza a descamar y hay esta descamación de los pulpejos. Este es un casito de un nebus de OTA, ¿sí? Un nebus que hay en la cara, ¿sí? Que puede tomar incluso el ojo y la conjuntiva. Se puede dar lugar a un melanoma cuando uno es una persona mayor y se expone mucho al sol, y también a aumento de la presión intraocular, a glaucoma. Muy bien. Entonces hemos visto, acá ya hemos visto la descripción de las fases, de las alteraciones del cuero cabelludo, ¿no? Hemos visto también lo de los ojos y ahora veremos, ¿no?, cómo se evalúa la boca. Para evaluar la boca debemos tener una buena iluminación, ¿no? Una primera impresión debe ser sin bajalenguas para dar al niño la confianza y de repente lo hace bien y no necesitamos usar el bajalenguas. Explorar el velo del paladar, la úvula y la lengua. Solicitar al paciente que diga A en forma sostenida y luego de eso podemos explorar con el bajalenguas. Si el paciente al momento de explorar el velo del paladar se levanta y el paciente tiene el reflejo nauseoso, ¿no?, entonces significa pues que el noveno y el 10º par craneal están funcionando de maravilla, ¿no? Tenemos que evaluar el paladar duro, adelante, el paladar blando, la úvula y las amígdalas. Recordemos que hay niñitos que pueden tener una respiración bucal que no es normal y que nos puede hacer sospechar de hipertrofia de adenoides. Es normal más bien que el niñito tenga cialorrea, ¿no?, que puede durar los primeros 4 meses o incluso hasta el año, porque el niñito solamente puede deglutir, ¿no?, cuando succiona, porque hay una coordinación entre succión y deglución. Entonces, como no succiona, la saliva se le junta en la boquita y tiene cialorrea. Pues también vamos a ver aquí más adelante estas otras lesiones, como el labio leporino, se produce, puede ser único o bilateral o asociado también a paladar hendido, puede estar asociado o no al uso o abuso de alcohol durante el embarazo, ¿no? Esta es una quelilitis angular producto de falta de vitamina B. La caries por biberón, ¿no? ¿Cómo va? La caries dental y la caries de biberón, ¿no? Los incisivos inferiores acá están respetados, mientras que los incisivos superiores, ¿no?, están totalmente destruidos, incluso se han salido, y es que la lengua protege, pues, ¿no?, el labio inferior y la lengua protege los incisivos inferiores. Debemos revisar siempre la encía, ¿no?, la mucosa yugal, la mucosa, ¿no?, adentro del ojito y la mucosa palatina. Al revisar la mucosa, un pacientito puede estar con fiebre 2 o 3 días y luego, al momento de revisarlo, encontramos estas manchas de Koplik es un enantema frente al segundo molar, ¿no?, que es característico del sarampión. Después de unos días aparece el rash maculopapular. Este es un caso de gingivoestomatitis herpética. El niño va a venir por fiebre muy alta, incapacidad para comer y cialorrea, ¿no? El paciente presenta cialorrea y unas vesículas que toman la boca, las encías, la lengua, el paladar, sumamente dolorosas, que pueden durar unos cuantos días, 4 o 5 días, que producen mucha fiebre al pequeño, y esos días pues no come, se desnutre, ¿no? Entonces, darle simplemente antiinflamatorios. Debemos revisar la mucosa del paladar, palpar el piso de la boca, y acá vemos, por ejemplo, un pacientito que tiene una úvula, ¿no?, una úvula partida, una úvula bífida, pues nos puede dar lugar a sospechar que existe una fisura palatina submucosa. O sea, debajo de la mucosa está la fisura palatina y eso lo podemos comprobar palpando, pues,
¿no? El paladar. Y el paciente va a tener una voz hiponasal e infecciones del oído medio a repetición. Este es el caso de un niño que tiene paladar ojival, que es una de las características de la hipertrofia adenoidea. Entonces, en la hipertrofia adenoidea el niño ronca en la noche, duerme con la boca abierta, tiene cialorrea, tiene halitosis, tiene voz nasal y el paladar ojival cuando esto de mucho tiempo. Acá hay una inflamación de la úvula, es raro, pero puede haber una uvulitis que generalmente es de origen viral, o en el caso de una mononucleosis que vamos a ver el aumento del tamaño de las amígdalas con una placa grisácea encima, ¿no? La presencia de adenopatías, fiebre, puede haber también hepatosplenomegalia, nos hace sospechar de mononucleosis. La herpangina, ¿no? Producida por enterovirus, Coxsackie, es producida aquí, vemos unas pequeñas ampollas o vesículas en la parte de la faringe y también de las amígdalas. En el síndrome de Peutz-Jeghers es un paciente que tiene estas manchas oscuras en la boca, ¿no? En la lengua, y se asocia a también pólipos intestinales. Es un cuadro de una faringoamigdalitis, ¿no? Con placas de pus, ¿no? El paciente tiene fiebre, placas de pus, adenopatías. Es una infección por una bacteria. La inflamación de los virus, ¿no? A veces es muy difícil de diferenciar entre bacteria o virus, pero los virus generalmente dan rinorrea, ¿no? Estornudos, moco claro, un poco de tos, irritación de la faringe, pero no dan adenopatías ni secreción, como en este caso. Acá vemos una presencia de unas concreciones duras, se llaman amigdalolitos, por la presencia de amígdalas crípticas. Tienen ahí unas especie de concavidades en las cuales se depositan los alimentos y el organismo le genera una capa de concreción calcárea, muy duras, muy malolientes, que los podemos sacar, no necesitan antibióticos, solo se puede hacer una extracción. Acá vamos a ver una parálisis facial, ¿no? Donde el niñito, en este caso, tiene una parálisis, hay una asimetría de la carita, ¿no? Y la forma de diferenciar entre parálisis facial central y periférica es haciendo que el niñito arrugue la frente, ¿ya? Acá vemos una dermatitis atópica, que también son lesiones en la cara, típicas de lesiones en la cara, eritematosas, una piel seca, eritematosa y pápulo escamosa, como si fueran escamas con enrojecimiento en su carita. Este es un hemangioma en vino porto o un síndrome de Sturge-Weber, es un hemangioma sobre el trigémino, puede ser sobre la primera, segunda o tercera rama del trigémino, es un hemangioma trigeminal y puede estar asociado a un hemangioma leptomeningio, ¿no? Que da a dar lugar a glaucoma, malformaciones arteriovenosas, sangrado, convulsiones, etc. Este es un caso de un niñito que tiene milium nasal, pues algo normal, ¿no? Que indica glándulas sebáceas obstruidas. El niñito es atérmino. Estas manchitas blancas o dartos volantes o pitiriasis alba, simplemente por resequedad, no requieren tratamiento con corticoides ni tampoco con antimicóticos, solamente requieren un humectante, evitar el sol y se van a mejorar. Esta es una dermatitis seborreica, ¿no? Donde hay unas costras grasientas que abarcan pues, la frente, las cejas, los párpados, el pabellón auricular, ¿no? El cuero cabelludo, y simplemente con agüita y jabón, de repente la aplicación de algún corticoide tópico muy suave, nos puede ayudar a desinflamar un poco y hacer lo que también desaparezca. Muy bien, ahora debemos evaluar, ¿no? La extensión de toda la lengua, ¿no? La movilidad, la protrusión, la sensibilidad. Muy bien, recordemos que el hipogloso es el que permite sacar la lengua, ¿no? Moverla de un lado al otro, ¿no? Debemos con una gasita poderla sacar y poderla palpar. Hay alteraciones de la lengua, como la lengua geográfica, que es algo normal. Muchos pacientes vienen alarmados por emergencia porque ven estas manchas y que les llama la atención.
es pues simplemente algo normal, es su forma normal de la lengua y tiene como una especie pues, de un mapa, por eso le dicen ahí lengua geográfica, son papilas que están en un lado muy grandes, muy pequeñas y que por lo tanto tienen esta disposición. También hay la glositis migratoria, cuando un paciente come alimentos demasiado dulces o demasiado picantes, entonces las papilas se descaman, ¿no? Y de tal manera que hay zonas en las cuales las papilas son muy pequeñitas y otras muy grandes que están incluso reteniendo alimentos y da una glositis migratoria. La candidiasis es unas manchas blanquecinas que es común en los recién naciditos, que uno los trata de sacar y pues salen con facilidad, no le duele el niñito, hay que echarle algunas gotitas que tengan nistatina y con eso mejora. Debemos revisar también los oídos, ¿no? El pabellón auricular, hay algunas enfermedades que, como hemos visto, el síndrome de Goldenhar, el Treacher-Collins, en las cuales no hay pabellones auriculares y no hay el conducto, entonces se asocian a sordera, ¿no? Entonces debemos ver el pabellón auricular, el conducto auditivo, la región preauricular y la audición, ¿no? Implantación baja de las orejas es normal cuando sigue la línea de la hendidura palpebral y se habla de implantación baja cuando está por debajo de esta línea de la hendidura palpebral. La presencia de una otorragia o de una otorraquia, eliminación de sangre o líquido cefalorraquídeo por el oído, nos habla de una fractura de base de cráneo. Hay algunas personas que pueden tener fositas o apéndices preauriculares, ¿no? Estas fositas o apéndices preauriculares pueden estar asociados a estos síndromes, como hemos visto, el síndrome de Treacher-Collins, o como en el caso de esta niñita, síndrome de Kabuki, ¿no? Que estos tienen cejas arqueadas, ¿no? Eversión del párpado inferior, ¿no? Orejas grandes y prominentes, ¿no? Síndrome de Kabuki. El síndrome de Miller también tiene esas fositas, ¿no? La cabecita pequeña, epicanto, la carita plana, ¿no? El mentón pequeño, la nariz muy pequeña. O el síndrome de Wolf, que es un síndrome de lesión del cromosoma 4, que el paciente le llama la atención que hay hipertelorismo, un mentón pequeño, ¿no? Y estas lesiones en las fositas preauriculares. Puede haber niños que nazcan, como vimos en el Goldenhar o en el Treacher-Collins, sin el pabellón auricular o con un pabellón auricular rudimentario. Entonces se habla de microotia o anotia, y que gracias a las diferentes cirugías que ven desde niñito hasta cuando ya es adolescente, pues le han reparado y le han podido cosméticamente mejorar el asunto, ¿no? Aunque la función auditiva pues no se logra mejorar. Debemos recordar que la otoscopía, para poder ver el tímpano del niño, debemos levantar el oído hacia arriba y luego hacia atrás, de tal manera que el conducto auditivo lo vamos a poner en forma recta y vamos a ver la membrana timpánica y los huesecillos por detrás. Para poder revisar al niñito, el oídito del niño va a depender mucho de la edad del niño. Si es niño pequeño, ¿no? Fácilmente lo podemos ver en la camilla. De niños más grandecitos que tienen miedo, ¿no? El examen, podemos hacernos revisar nosotros o hacerlo revisar al niñito en el regazo de la madre para que tome confianza, ver que esto, jugar con él como si fuera una vela, prender y apagar el otoscopio, de tal manera que nos ganamos la confianza y procedemos a revisar el oídito. Este es un tímpano normal. Este es un tímpano, discúlpeme, que está con una infección, ¿no? Está hinchado, edematizado. Nos habla de una otitis media, el tímpano abombado que ha perdido su color blanco nacarado y está totalmente rojizo, ¿no? Y entonces pierde su forma, es por una otitis media. Por último, debemos revisar el cuello. Siempre el paciente, para revisar el cuello, tiene que estar sentado o de pie frente al médico. Y para palpar, por ejemplo, la tiroides, debemos palparla por detrás del paciente, ¿no? Lo que debemos
la inspección es ver el tamaño del cuello. Hay pacientes que tienen malformaciones óseas, vertebrales, en las cuales el cuello es corto, ¿no? Una actitud anormal como el cuellito inclinado hacia un lado, que nos puede hablar de tortícolis, o alguna lesión, por ejemplo, del cuarto par craneal, en el cual el paciente tiene desviación de la cabeza a un lado para evitar la diplopía. Examinar la piel, los latidos, la ingurgitación yugular, la presencia de tumoraciones. En este caso, por ejemplo, se ve una gran deformidad, ¿no?, a un costado, hacia un lado, en la parte anterior del cuello, nos habla de un bocio. Este es el caso del niñito que teníamos al inicio, es un quiste tirogloso, ¿no? Y cuando el paciente sube y baja esta tumoración al momento de deglutir, es el síndrome de Hamilton, o signo de Hamilton, mejor dicho. Vemos un paciente que tiene un cuello corto, donde las vértebras cervicales, la primera, segunda y tercera, están unidas, por lo tanto el paciente tiene el cuellito bien corto, es un síndrome Klippel-Feil, ¿no? Y en este caso están también unidas, incluso el paciente tiene tortícolis. La palpación del cuello tiene que seguir un orden. Debemos comenzar por la región parotidia, bajar hacia la región submaxilar y sublingual, luego palpar el hueso yoides, la laringe, palpar la tiroides, ¿no?, el hueco supraesternal, palpar los esternocleidomastoideos, ir hacia la región por encima de la clavícula y luego la región de la nuca y la columna cervical, en ese orden. Primero una palpación superficial y luego una palpación profunda. En ese recorrido vamos a ver y palpar las glándulas salivales que pueden estar infartadas, como por ejemplo en el caso de una parotiditis, ¿no? Podemos ver las adenopatías que puede haber en la región submentoniana. Debemos palpar los anillos traqueales y hacer deglutir al paciente para poder palpar la tráquea. Para palpar la tiroides nos debemos colocar detrás del paciente, ¿no?, y colocar una mano rodeando el cuello, con los pulpejos de los dedos palpar la glándula, ¿no? Se puede fijar un lóbulo y con la otra palpar del otro lado y luego en la forma contralateral. El quiste tirogloso, como vimos al inicio, es un quiste congénito localizado en la línea media. La maniobra de Hamilton es la maniobra en la cual el paciente, al momento de deglutir, vemos que la bolita está en la tumoración, sube y pasa a la saliva y otra vez vuelve a su posición normal. Es renitente, no es doloroso, es liso, puede infectarse, puede formar una fístula, como en el caso del pacientito que venía, ¿no? Es un rezago en el conducto que hay entre la tiroides y la lengua. Por eso al momento de deglutir, sube nuevamente. En este caso es infectado, es un quiste tirogloso infectado, se ha fistulizado. Otra malformación que puede haber es una anomalía congénita de los linfáticos, donde vemos esta tumoración grandota, de carácter quístico, transparente, translúcido, la transiluminación, y se sitúa en el cuello, ¿no?, a veces con operaciones que hacen en niños y se pueden extirpar, pero después recidivan, ¿no? Acá hay unas pequeñas fositas, ¿no?, preauriculares que muchas veces tienen por dentro un saco que se infecta, son los quistes del arco branquial. La tortícolis puede ser congénita o adquirida, ¿no? Puede ser también para modificar o tratar de evitar una diplopía, como hay en la lesión del cuarto par craneal, que el paciente tiene que desviar la cabeza en forma contralateral a la lesión del cuarto par para evitar la diplopía. Limita el movimiento cuando es muy súbita, episódica o espasmódica, ¿no? Entonces necesita un poco de terapia antiinflamatoria, terapia física para poder revertirlo. Puede haber casos de tortícolis congénita, en el cual el paciente después del parto o durante el parto hay un problema de distocia de hombros que impiden que salgan los hombros, y la persona que atiende el parto pues tracciona bruscamente en la cabecita y el cuello y produce un hematoma en el esternocleidomastoideo y da lugar a un sangrado. Acá vemos cómo está pues totalmente inflamadito.
En la parotiditis, es una inflamación de la glándula parótida, ¿no? Que si nosotros agarramos ponemos el pulpejo de nuestro dedo índice sobre el ángulo de la mandíbula y dirigimos nuestro dedo hacia arriba, le va a producir dolor al paciente. Esa es la maniobra de Hitchcock, ¿no? Ponemos nuestro dedo índice sobre el ángulo mandibular y traccionamos hacia arriba, dirigimos nuestro dedo hacia arriba, de aquí para acá, y entonces el paciente siente dolor y eso diferencia una parotiditis de una adenitis. Estas son las regiones ganglionares del cuello, ¿no? La región preauricular, la región posauricular, la región occipital. El esternocleido mastoideo divide a la región anterior del cuello, entonces estos son ganglios anteriores, ¿no? Acá hay un submentoniano, submaxilar, sublingual, hay ganglios ahí. Estos son ganglios posteriores, este es un ganglio supraclavicular. La palpación siempre en la región submaxilar porque puede haber inflamación de las parótidas e inflamación de las submaxilares o solamente las submaxilares sin inflamación parotidia. Esto es un método incorrecto de palpar el cuello. La palpación de la tiroides se hace por detrás del paciente, se fija a un lado, un lóbulo, y con la otra mano se revisa. Muy bien. Listo. Si tuvieran alguna pregunta, es una clase un poco larga porque hay muchas cosas, muchas imágenes y muchos datos de la semiología. Nos da la cabeza, la facies, el cuero cabelludo, hemos visto ¿no? El cuello, los ganglios, la tiroides, etcétera, etcétera. Si tuvieran alguna pregunta, queridos alumnos. Muy bien. Bueno, no habiendo ninguna otra pregunta ni nada, nos vemos el día de mañana en la práctica con el grupo que me toque. Hasta luego con todos. Chao, Luciana. Hasta Hasta luego. luego, doctor. Hasta luego. Gracias. Hasta Adiós. luego. Gracias. Muy bien.